Laura Sotomayor. Damos la bienvenida también a nuestro tutor invitado, el doctor Larios, en compañía también de nuestro profesor, el doctor Tinoco. Laura, por favor, ¿puedes empezar? Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias. Mi nombre es Laura Sotomayor, soy residente de primer año de cirugía pediátrica de la FUCS, como dijo Lina, y el día de hoy vamos a estar haciendo una revisión sobre el escroto agudo. Antes de comenzar, quiero verificar que se esté viendo la pantalla. Sí, la doy, te estamos viendo. Listo. Entonces, vamos a empezar. El orden de la revisión del día de hoy, vamos a hacer un repaso sobre la embriología y la anatomía testicular y escrotal. Posteriormente vamos a entrar en cuanto a la definición del escroto agudo y vamos a ver cada una de sus causas, haciendo énfasis en la torsión testicular y en la torsión del apéndice testicular. Tenemos también la epididimitis, el edema escrotal idiopático, la púrpura de Henoch-Schönlein y el trauma, para finalmente terminar con las conclusiones. Entonces, para empezar, vamos a empezar hablando de la embriología. Recordemos que el sexo viene determinado al momento de la concepción por los cromosomas sexuales. Sin embargo, durante las primeras 7 semanas de la vida embrionaria, no van a haber diferencias en cuanto al desarrollo gonadal. Las gónadas entonces vienen del mesonefros de la división del intestino intermedio y la célula germinal primitiva proviene del epiblasto y lo que va a generar es que va a ser una migración hacia la cresta gonadal, hacia la semana sexta de gestación. Una vez en la cresta gonadal, estas células germinales primitivas van a generar una proliferación del epitelio, lo que va a aumentar y a profundizar los cordones sexuales primitivos. A partir de este momento vamos a empezar a tener la diferenciación hacia el sexo masculino. Hacia la semana octava, los cordones sexuales entonces van a continuar su desarrollo hacia los túbulos seminíferos del testículo. Aquí vemos entonces una imagen, tenemos las células azulitas, son las células primitivas germinales que van a migrar hacia las crestas gonadales, que son las de los lados, en donde van a generar la proliferación del epitelio, generando los túbulos seminíferos. Posteriormente, los cordones se van a separar de la superficie epitelial por medio de unas células pequeñas que van a terminar formando la túnica albugínea del testículo. Y las células que están en los cordones sexuales se convierten en las células de Sertoli de los túbulos seminíferos del testículo. Todo este proceso se lleva a cabo en la cavidad abdominal y hacia la semana 15 de gestación el testículo desciende y se va a ubicar a nivel del anillo inguinal interno, posterior a lo cual va a presentar el descenso testicular por el canal inguinal. Entonces, sabemos que el descenso testicular se divide en 2 fases, la fase transabdominal y la fase inguinoescrotal. En la primera, el testículo, como lo mencioné anteriormente, se va a formar en el abdomen a partir de la cresta gonadal y posteriormente se va a anclar al anillo inguinal interno por medio del gubernaculum testis. Posteriormente a esto, las células de Leydig van a liberar el factor insulino simil 3 y esto lo que va a generar es que va a aumentar el tamaño del gubernaculum testis, lo que va a generar como un camino por donde el testículo va a iniciar su descenso hacia el escroto. Este descenso se inicia aproximadamente hacia la semana 28 y a partir de ahí se inicia la fase inguinoescrotal. El testículo entonces desciende a través del conducto inguinal hasta su posición definitiva en el escroto y este es un proceso que depende principalmente de los andrógenos, sobre todo de la testosterona. Este proceso se suele completar hacia la semana 35, posterior a lo cual el gubernaculum se va a fibrosar y la conexión peritoneal se va a cerrar. Aquí tenemos un esquema de lo que es el descenso testicular. En la primera imagen vamos a ver cómo el testículo está en la cavidad abdominal y va a estar adherido a la pared inferior por el medio del gubernaculum, que por medio de la hormona insulina simil 3 va a generar un agrandamiento, lo que posteriormente va a generar que el testículo descienda a través de los andrógenos. En cuanto a la anatomía, tenemos entonces que los testículos son 2 órganos alojados en las bolsas escrotales, tienen una forma ovalada con una superficie lisa y brillante, y aquí destaco que en su polo superior vamos a tener el apéndice testicular, que es un remanente de las estructuras mullerianas,
Más adelante vamos a ver por qué esto es importante para el caso del escroto agudo. En su cara posterior tenemos que está en contacto con el epididimo y va a estar rodeado por la túnica vaginalis, que se une a la superficie posterior lateral del testículo y a su vez esta se une al dartos del escroto, lo que le permite una fijación testicular. El testículo va a estar también suspendido por el cordón espermático y el cordón espermático contiene el conducto deferente, los vasos testiculares, el músculo cremaster y el nervio ilioinguinal. El testículo va a estar envuelto por una serie de capas escrotales que vamos a ver a continuación. En cuanto al escroto, entonces el escroto mantiene los testículos a una temperatura inferior a la del cuerpo, esto con el fin de garantizar un adecuado proceso de la espermatogénesis, y está compuesto por varias capas que son equivalentes a las capas musculares y a las capas aponeuróticas de la pared abdominal. Aquí vemos entonces cómo la fascia y el músculo del dartos corresponden a la fascia de Camper y escarpa en el abdomen. La fascia espermática externa corresponde a la fascia del oblicuo externo. La fascia espermática media corresponde a la fascia del oblicuo interno. El músculo cremastérico va a corresponder al oblicuo interno y al transverso del abdomen. En la fascia espermática interna corresponde a la fascia transversalis del abdomen. Tenemos posteriormente la grasa extraperitoneal y finalmente la túnica vaginalis, que va a corresponder al peritoneo. Y aquí vemos un esquema de la anatomía testicular. Vemos cómo el testículo está suspendido por el cordón espermático. El cordón espermático, como mencioné, contiene la arteria testicular, que es la que va a generar la perfusión del testículo. Este va a estar rodeado por la túnica vaginalis, que va a ser parte importante en la etiología del escroto agudo. En cuanto a la definición del escroto agudo, tenemos que es un cuadro que se presenta con dolor escrotal agudo, usualmente asociado a cambios inflamatorios. Lo puede presentar un niño de cualquier edad y es muy importante tener en cuenta que frente a casos de escroto agudo vamos a tener un riesgo potencial de que ese niño pueda perder el testículo, y por esta razón se debe hacer una evaluación rápida que nos permita identificar la causa e instaurar el tratamiento adecuado. Las causas principales del escroto agudo tenemos la torsión testicular, la torsión del apéndice testicular o el apéndice del epididimo, la epididimitis, el edema escrotal idiopático, la púrpura de Genoch-Schulin y el trauma testicular. Del primero del que vamos a hablar es la torsión testicular. Aunque la torsión testicular no es la principal causa de escroto agudo en los niños, es la más importante ya que es una verdadera emergencia urológica. Este se caracteriza por la torsión del cordón espermático, que como mencioné anteriormente contiene la arteria testicular, lo que va a comprometer la perfusión testicular. 1 de cada 4.000 hombres antes de los 25 años de edad pueden presentar un cuadro de torsión testicular y tenemos un pico en los recién nacidos y en la pubertad. Aquí es importante recordar que el grado de isquemia va a depender del tiempo de evolución que lleve el cuadro clínico y la principal etiología de la torsión testicular es una malformación de la túnica vaginalis que genera una deformidad en bandajo de campana, lo que va a generar que haya una mala adherencia o una mala fijación del testículo al escroto. En esta primera imagen vemos en la imagen número A, la túnica vaginalis tiene una fijación normal al testículo, lo que le permite estar adherido al dartos del escroto, mientras que en la imagen B tenemos que la túnica vaginalis se adhiere muy alto, casi a nivel del cordón testicular, lo que le permite al testículo girar o rotar dentro de la túnica vaginalis. En este caso es importante saber que cuando se presenta esta malformación suele estar presente bilateralmente. En cuanto a la clasificación de la torsión testicular, tenemos que se clasifica en intravaginal y extravaginal. La torsión intravaginal se debe a lo que principalmente ya mencioné sobre la fijación anormal del testículo, lo que le permite girar dentro de la túnica vaginalis. Y en la extravaginal se genera una torsión de todo el cordón espermático, incluyendo la túnica vaginalis. Esta extravaginal se da principalmente en las torsiones neonatales. En cuanto a la clínica,
Vamos a tener niños con un dolor severo y agudo a nivel testicular y escrotal, van a tener edema y eritema escrotal y se asocian a náusea y a vómito. Y en estos niños es importante preguntar antecedentes, ya que muchos presentan episodios intermitentes de dolor escrotal agudo que pueden preceder la torsión y se dan porque muchas veces el testículo genera una torsión y él solito se devuelve haciendo episodios que autorresuelven. En cuanto al examen físico, acá es muy importante saber que toca tener el niño en un ambiente tranquilo, donde él esté tranquilo y donde sea un ambiente cálido para poder hacer un adecuado examen físico. Se debe evaluar la actividad y la expresión facial del niño. Usualmente un niño que está muy quieto, que casi no se mueve, son niños que van a tener un dolor severo. En cuanto al escroto, vamos a tener edema, induración y eritema escrotal. El reflejo clemastérico suele estar ausente y los testículos suelen estar firmes, altos, retraídos en una posición transversa y son muy dolorosos a la palpación generalizada del testículo. En cuanto al diagnóstico con las imágenes, la imagen que más se usa es la ecografía Doppler color. Tiene una especificidad del 98.8% y una sensibilidad del 89.9%. Lo más importante con esta ecografía es determinar la ausencia o la disminución del flujo sanguíneo, pero también puede permitir detectar el entorchamiento del cordón. Aquí vemos una imagen. En la primera imagen tenemos un testículo que no tiene flujo sanguíneo, comparado con la imagen segunda que tiene un testículo con flujo. En cuanto al manejo con la ecografía, encontré este estudio publicado en el Journal of Pediatric Surgery. Ellos buscaban determinar el verdadero valor de la ecografía en cuanto al diagnóstico y al tratamiento de los niños con escroto agudo y con torsión testicular. Y ellos encontraron que en el 84% de los niños la ecografía fue determinante para el diagnóstico y para el tratamiento. Tuvieron 26 niños con flujo aumentado que recibieron manejo médico, 8 niños con signos de torsión del apéndice testicular, también con manejo médico, 9 niños tuvieron flujo normal con edema y hematoma, recibieron manejo médico, y 10 niños tuvieron flujo ausente o disminuido, los cuales fueron llevados a cirugía, y los últimos 13 niños tuvieron resultados inconsistentes, por lo que también fueron llevados a cirugía. Ellos en este estudio concluyen que la ecografía puede generar resultados muy confiables si el operador cuenta con experiencia y recomiendan que siempre que se haga la ecografía se debe comparar el flujo sanguíneo del testículo afectado frente al testículo sano, ya que pueden haber casos de torsiones testiculares que puedan mostrar un poco de flujo. En cuanto al tratamiento, pues el tratamiento de la torsión testicular es la exploración quirúrgica. Se debe llevar a cabo lo más rápido posible posterior al diagnóstico y lo que se debe hacer es identificar la torsión y realizar la detorsión del testículo afectado. Se ubica en un ambiente cálido y húmedo y posterior a unos minutos se vuelve a revisar y se mira si es viable o si no es viable. Si el testículo todavía es viable, se debe hacer una fijación y si no es viable, se debe hacer una arqueectomía. Importante en estos casos también es que se debe hacer siempre una fijación del testículo contralateral. Otra parte del tratamiento que encontré era la de torsión manual. La mayoría de los testículos se van a rotar de lateral hacia medial, por lo que la detorsión manual se hace rotando el testículo de medial a lateral. Se considera que es una maniobra exitosa si hay una resolución del dolor casi que inmediatamente y si el testículo vuelve a caer a la bolsa escrotal. En todos estos casos es importante saber que así se logre una detorsión manual exitosa, requiere igual manejo quirúrgico. Y encontré este artículo también del Journal of Pediatric Surgery, en donde en un hospital de Portugal evaluaban la experiencia realizando esta detorsión manual. El objetivo del estudio era entonces evaluar la efectividad y la seguridad de la detorsión manual en la torsión testicular. Se realizaba la maniobra durante el examen físico o la ecografía, esto con el fin de no demorar el manejo quirúrgico. Consideraban, como lo mencioné antes, si había resolución del dolor y una ecografía normal,
se consideraba una maniobra exitosa y se verificaba con la exploración quirúrgica. Esta se realizó en 58 pacientes, en 26% fue una maniobra exitosa, en el otro 26% se encontró en la cirugía una torsión residual. Y ellos destacan que solo presentaron pérdidas testiculares en los pacientes en los que la maniobra no fue exitosa. Como conclusión, ellos recomiendan que se debe enseñar y realizar la detorsión manual porque mejora las posibilidades de salvar el testículo, pero que esta nunca debe retrasar la exploración quirúrgica. En cuanto al seguimiento, varios estudios han mostrado que las células de Sertoli no son viables después de 6 horas de isquemia, así como las células de Leydig tampoco son viables después de 10 horas. Han encontrado que la atrofia testicular es rara antes de las 8 horas del cuadro clínico, pero aumenta posterior a las 8 horas, por lo que todos los pacientes requieren seguimiento a largo plazo. Y en cuanto a la torsión testicular, encontré también una técnica quirúrgica en donde usaban un parche de túnica vaginalis. Esto fue un artículo publicado por la Journal of Pediatric Urology y ellos pues mencionaban lo que ya hemos mencionado, que la isquemia es altamente dependiente del tiempo de evolución y encontraron que tienen tasas de orquiectomía que alcanzan hasta el 80 al 90% cuando la isquemia lleva más de 24 horas. Entonces, se entiende la torsión testicular como una forma de síndrome compartimental a nivel del testículo, por lo que la técnica que usaron era una fasciotomía en la túnica albuginea para liberar este aumento de la presión y posteriormente se movilizaba un parche de túnica vaginalis para cubrir el defecto. Con este estudio ellos buscaron determinar a las cuántas horas de isquemia era óptima la realización de este método. Aquí vemos entonces los resultados que obtuvieron ellos en cuanto a la viabilidad del testículo. Entre las primeras 6 a 24 horas, la mayoría de los testículos fueron viables y esta viabilidad empezaba a descender posterior a las 24 horas y más aún en los siguientes 48 a 96 horas. Y en cuanto a la atrofia, en las primeras 24 horas presentaban una atrofia del 50% de los pacientes y esta atrofia empezaba a aumentar posterior a las 24 horas de la evolución del cuadro clínico. Ellos entonces concluyen que la corrección con parche de túnica vaginalis sí ofrece un método para salvar ciertos testículos que de alguna u otra manera hubieran sido llevados a orquiectomía. Encuentran que hay mayor viabilidad y menor atrofia si este procedimiento se lleva a cabo antes de las 24 horas. Y en casos de isquemia mayor a 24 horas, aunque la viabilidad disminuye y la atrofia aumenta, igual se lograron salvar cerca de 2/3 de los testículos, aún teniendo en cuenta pues, que el riesgo de atrofia es mucho mayor. Y para finalizar torsión testicular, tenemos la torsión testicular neonatal. Se dan el 12% de las torsiones testiculares y es importante diferenciar entre prenatal y postnatal, ya que esto nos va a cambiar el manejo. Y como mencioné al inicio, la mayoría son extravaginales. Ahí vemos una imagen de cómo está la torsión testicular, que incluye todo el cordón espermático, incluyendo la túnica vaginalis. En la torsión testicular neonatal prenatal, 75% van a ser prenatales. Vamos a encontrar una masa escrotal dura, no dolorosa, poco móvil, con cambios de la coloración de la piel. Y en la postnatal vamos a encontrar un escroto inflamado agudo con eritema y con dolor. Y la diferencia en cuanto al tratamiento es que la postnatal, al ser un cuadro agudo, requiere exploración quirúrgica, ya que estaríamos ante un testículo que probablemente se podría salvar. En cambio, en la torsión prenatal, hay controversia en cuanto a si se debe llevar a exploración quirúrgica o no. Ya entrando en cuanto a la segunda causa, tenemos la torsión del apéndice testicular. El apéndice testicular es un remanente del conducto mulleriano o paramesonéfrico. Está localizado en el polo superior del testículo, cerca de la cabeza del epididimo, y esta sí es la causa más común de escroto agudo en los niños, con un pico entre los 7 y los 10 años de edad. Aquí vemos una imagen del apéndice testicular y del apéndice del epididimo. Estos dos son los que más frecuentemente generan una torsión, sobre todo el apéndice testicular, con un 90% de los casos.
En cuanto a la clínica, vamos a tener que la clínica es muy similar a la torsión testicular. Tenemos un dolor testicular agudo, en algunos casos puede ser progresivo. Vamos a tener inflamación a nivel escrotal, pero se diferencian en que no suelen haber náuseas y tampoco vómito. Y el examen físico vamos a tener un dolor a la palpación más localizado, sobre todo en el polo superior del testículo. Vamos en algunos casos, cuando la piel del escroto es lo suficientemente delgada, podemos ver el signo del punto azul. Este signo del punto azul lo que vemos es a través de la piel, este apéndice testicular cuando está torcido y empieza a necrosarse, se ve como el punto azul. En este caso los testículos deben ser simétricos, deben tener una posición normal y el reflejo cremastérico suele estar conservado. En cuanto a la ecografía en estos casos, vamos a tener un flujo sanguíneo aumentado y podemos visualizar una estructura extratesticular hipovascular con hiperemia. El tratamiento va a ser de soporte, elevación escrotal, reposo, antiinflamatorios y analgésicos. Y en esta imagen vemos el apéndice testicular que está torcido, que es lo que nos genera el signo de punto azul al examen físico. En cuanto a la epididimitis, es una inflamación del epididimo, es rara en niños y se debe a una infección ascendente desde la uretra o la vejiga hasta el epididimo y los conductos eyaculadores. Esta se asocia a las infecciones de vías urinarias o a la uretritis. En niños pequeños los patógenos más frecuentes son los del tracto urinario, sobre todo la E. coli, y en los adolescentes sexualmente activos ya estaríamos frente a otro tipo de gérmenes como la Neisseria gonorrea y la Clamidia trachomatis. En cuanto al cuadro clínico y el tratamiento, vamos a tener niños con dolor e inflamación testicular y escrotal que va a ser lenta, insidiosa y progresiva. Pueden tener fiebre, síntomas urinarios y dolor abdominal. A la palpación del testículo va a haber dolor a la palpación del polo superior del testículo y de la cabeza del epididimo. Y el diagnóstico se hace mediante parcial de orina o cultivo positivo. La ecografía en estos casos se usa para descartar la torsión testicular y el tratamiento se hace con el antibiótico según el antibiograma. Estos niños requieren también seguimiento a largo plazo, se hace con ecografía renal y con un cisturetrograma miccional. En cuanto al edema escrotal idiopático, es una inflamación escrotal de origen desconocido. Tenemos un pico entre los 5 y los 9 años y se caracteriza por un edema y eritema lento e insidioso del periné, la región inguinal y el escroto, pero se caracteriza porque no es doloroso. Va a tener una ecografía normal y el tratamiento se hace con antihistamínicos o con corticoides. La púrpura de Henoch-Schönlein, recordamos que es una vasculitis sistémica, se caracteriza por presentar trombocitopenia y alteraciones en la piel, articulaciones, tracto gastrointestinal y tracto genitourinario. Del 2 al 38% de los casos van a tener alteración de los genitales, pudiendo incluso debutar con el escroto agudo como el síntoma inicial. En estos casos va a haber dolor e inflamación escrotal bilateral y se puede asociar a equimosis. Y la ecografía nos va a mostrar un alargamiento del epididimo con un engrosamiento escrotal y un hidrocele, y el tratamiento se hace con corticosteroides. Y finalmente el trauma testicular también es raro en los niños, se da más común entre los 10 y los 30 años y se suele asociar al trauma deportivo. En estos casos hay que tener en cuenta y vigilar los indicios de abuso sexual y vamos a tener un testículo inflamado, doloroso, puede tener equimosis y puede haber hematoma testicular. Cuando el hematoma es muy grande, se debe hacer una evacuación quirúrgica, ya que puede generar un aumento de la presión a nivel testicular, lo que puede generar una hipoperfusión y por ende una pérdida del testículo. En la ecografía lo que vamos a evaluar es la túnica albuginea y si esta está fracturada, también requiere manejo quirúrgico. Y en cuanto a conclusiones, tenemos entonces que el escroto agudo en niños se puede dar a cualquier edad. Tenemos que se requiere una evaluación rápida que permita definir el tratamiento de forma temprana, ya que la torsión testicular, aunque no es la primera causa de escroto agudo en los niños, sí siempre va a tener un riesgo elevado de una pérdida testicular o una atrofia testicular, por lo que el tiempo de evolución es clave para poder salvar estos testículos. Y eso era lo que traía para esta revisión. Muchas gracias.
Bueno, queremos darle las gracias a nuestra compañera por su presentación. Damos paso a nuestro instructor invitado para ver si tiene alguna acotación que nos quiera dar importante acerca del manejo. Doctor Larios. Gracias a todos por la invitación. Doctora Laura, felicitaciones por la exposición. Bueno, acá yo hice unas anotaciones importantes. Lo primero, creo que no sé si han escuchado en cuanto al diagnóstico, no sé si han escuchado la aplicación del score de Twist. No sé si alguno tenga algo de idea del Twist. Bueno, les cuento un poquito. El score de Twist es mirar que no se nos escapen torsiones testiculares. Se crea un score que hay 5 criterios. Los criterios básicamente es cuando el testículo está aumentado de tamaño, de eso da 2 puntos. El testículo indurado da 2 puntos. Cuando el reflejo cremastérico está ausente da 1 punto. La presencia de náuseas o vómito da 1 punto. Y cuando hay una alta elevación del testículo también da 1 punto, el testículo elevado. Eso va a dar básicamente un score donde 0 a 2 se considera bajo riesgo de torsión testicular, 3 a 4 es un riesgo intermedio y el paciente el riesgo intermedio de torsión, creo que 2 segunditos acá que mi perrita está en show completo. Tranquilo, doctor. Ya, aló, qué pena con ustedes. Y cuando es por encima de 5 tiene un alto riesgo de torsión testicular. Esto básicamente es, yo creo que para ustedes, para todos los que hacemos y vemos en urgencias pacientes con escroto agudo, cuando nosotros llegamos es evidente porque nosotros ante la duda operamos al paciente. Creo que eso es absolutamente claro en cuanto al diagnóstico, pero les puede ayudar a los pediatras a tener una idea. Y si ellos aplican el score de Twist, cuando lo llaman a usted a las 2, 3 de la mañana y uno pregunta qué Twist es y le dice 2, pues uno sabe que es bajo riesgo y muy seguramente lo va a poder ver a las 6 de la mañana. Pero cuando a las 2 de la mañana le dice que el score de Twist es de alto riesgo, pues nada que hacer, toca pararse e ir a ver al paciente. Entonces creo que es una buena herramienta para los servicios de urgencias y especialmente para los pediatras. Y es importante nosotros también conocerla, porque al aplicarla en los diferentes servicios de urgencia nos da una idea mucho más clara de definir el riesgo. En Twist 2, bajo riesgo, Twist de 3 a 4, el riesgo intermedio, y el ecodoppler puede ayudar. Y el Twist 5 ni se le ocurra pedir un Doppler, opérelo. Así de sencillo. Entonces eso es importante. Otro punto del Doppler es que digamos que todos lo generalizamos, ¿no? Entonces, paciente que llega con escroto agudo, pide el Doppler ¿cómo da? Salió negativo, bueno, listo, entonces cítelo mañana o alguna cosa. En el estudio que hicimos en el hospital infantil, revisamos más de 150 pacientes con torsión. Como cosa importante, como detalle importante de las conclusiones, un 20% de los Doppler fueron reportados como normales y los pacientes tuvieron torsión testicular. Entonces, la ecografía Doppler, uno es operador dependiente. A las 2 de la mañana muchas veces no está el tigre en el valorar los Doppler. Entonces, creo que en cuanto al diagnóstico, la conclusión es que la clínica predomina sobre los paraclínicos. O sea, nunca nos limitemos al resultado del Doppler, sino examinémoslo y aprender a aplicarle el score de Twist a los pediatras. Creo que es una herramienta valiosa para que nosotros podamos definir si salimos corriendo o no. Entonces, eso es la primera parte en cuanto al diagnóstico. En cuanto al tratamiento, pues definitivamente el tratamiento quirúrgico, la doctora Laura habló del parche de túnica vaginal. Para nosotros es una muy buena opción, ya empezamos a trabajar en eso, ya está en guías, las guías europeas de este año de urología pediátrica ya reportan manejar el parche de túnica vaginal en este grupo de pacientes y como bien lo dijo la doctora Laura, lo que estamos es manejando el síndrome compartimental y disminuyendo la posibilidad de atrofia del testículo. Y yo le sumo otra cosa, es dejarle el testículo al paciente. Una cosa es que el paciente, desde todo punto de vista, sepa que ahí está su pelotica un poco más pequeña, a que esté de una vez afuera. El parche, yo le voy a mandar aquí unas fotos que tengo del parche a la doctora
Malú para que ella nos las ponga ahí, 2 segunditos. 3297, a ver si las pueden proyectar. ¿La doctora María Lucía está? Sí, doctor, pero no me ha llegado nada, doc. Ya te lo voy a enviar, ya. Paciencia. Espérame 2 segunditos, acá te los voy a enviar. Ahí te los estoy enviando para que ahorita los puedan proyectar. Creo que ya te llegó. O si no me Sí, pone señor, bastante. ya voy a compartir, si me permiten Listo. compartir. Claro, y ahí podemos hablar. Entonces, es básicamente evitar el síndrome compartimental. Le bajamos la presión al testículo, se hace una incisión desde el polo superior hasta el polo inferior, se expone es una fasciotomía del testículo, para entenderlo prácticamente, de manera más práctica. Y sobre esa le podemos poner un parche libre de vaginal o se puede hacer un parche pediculado también. Creo que ya ahorita van a poner la fotico para mostrarles. Ahí está la foto. Entonces, creo que ahí se alcanza a ver la primera parte, ahí está creo con el parche puesto, ¿no? Sí. Entonces, así queda. Se hace una fasciotomía. Ahí está la parte. Ese es un parche, ese es libre, el parche libre vaginal. Se hace la incisión de polo superior a polo inferior. Y este es un parche pediculado, que ahí están las dos fotos de cómo se debe hacer. Cuando uno escoge este tipo de especialidades, uno quiere reparar y no sacar, porque lo fácil es extraer y lo difícil es reparar. Y el parche de vaginal lo que hace es que podamos reparar. Entonces esa es la imagen, es bastante sencillo de hacer, no tiene pues ningún misterio. Obviamente pues va a ser un tiempo un poco más prolongado, más fácil que poner par mosquitos o par Kellys y sacar el testículo, pues hacer todo eso puede requerir unos 20, 30 minutos más de tiempo quirúrgico y eso es importante. En los pacientes que llevamos en el hospital infantil, lo que les puedo decir es que los pacientes no hemos tenido que hacerle orquidectomía después, que era parte de nuestra preocupación. Entonces los llevamos bien y apenas estamos empezando y creo que esto se va a generalizar. Lo que les decía ya está en guías y también los invito a que también empecemos todos a hacer esta técnica. De la otra parte, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, hay una parte que sí quiero comentarles, es las epididimitis. Como bien dijo la doctora Laura en su diapositiva, la epididimitis es rara. Y si nosotros vemos que la literatura dice que es rara y nos encontramos que los pediatras siempre nos dicen, no, doctor, no se preocupe, era una epididimitis, le dejé cefalexina y lo mandé para la casa. Entonces, epididimitis en niños de 8 o 9 años, a menos de que tenga una malformación de la vía urinaria, un utrículo prostático, un uréter ectópico, algo que explique por qué está haciendo infecciones, una disfunción miccional, una vejiga neurogénica, es lo que vamos a ver en ese grupo poblacional. Pero es muy raro ver pacientes con epididimitis. Entonces, mensaje importante, cuando ustedes, el pediatra, les diga que vio una epididimitis y no tenga ninguno de los antecedentes que les acabo de mencionar, preocúpense, porque muy seguramente eso es una torsión testicular y se está yendo para la casa. Entonces, paciente con epididimitis, córranle. Diagnóstico de epididimitis de pediatría, córranle si no tiene ninguno de esos antecedentes porque se puede escapar el diagnóstico de torsión testicular. Y el último punto de los diagnósticos diferenciales son los tumores testiculares. No se olviden que también están los tumores testiculares como causa de consulta de escroto agudo. Entonces es importante, y es importante básicamente por el abordaje, porque podemos entrar a hacer un abordaje escrotal, hacer una violación escrotal y estamos operando un tumor testicular. Entonces hay que tener también presente ese diagnóstico. Entonces eso creo que, no sé si tengan alguna pregunta, eso era como la parte complementaria de la exposición de la doctora Laura. Doctor Larios, buenas noches. Le habla Julián Tinoco. Muchas gracias por acompañarnos y yo tenía 2 preguntas muy puntuales.
para el parche vaginal, uno lo hace independientemente del estado del testículo, o sea, cuando hay una necrosis formada ya del testículo, se puede hacer el parche sin problema. Y dos, el seguimiento de estos pacientes después de hacerles un parche, ¿con qué se hace? ¿Con Doppler? Listo, entonces lo primero está descrito para pacientes que tengan más de 8 horas de evolución, está entre 8 y 48 horas de evolución. Es más o menos el tiempo para colocar el parche de vaginal. ¿Qué es lo que hemos visto en los pocos pacientes que llevamos? Básicamente, se vuelve al ojo. Entonces usted lo ve, hace la detorsión y hace lo que yo llamo la fasciotomía, la incisión de polo superior a polo inferior, y se evalúa cómo está ese tejido. Entonces, si hay sangrado, si recupera en algo un poquito de color el testículo, se hace. O sea, hemos tenido 2 casos de los que yo he estado en cirugía. Uno, pues, yo creo que estábamos absolutamente convencidos de que la conducta era hacerle la orquidectomía, lo dudamos bastante, era un paciente que llevaba 18 horas, y lo dejamos, le pusimos el parche, y el paciente hasta el momento va muy bien. El seguimiento, y bueno, y el otro paciente se veía un poquito más de cuando se hizo la fasciotomía. El paciente, el testículo tuvo un sangrado, en el tejido testicular hubo sangrado, entonces digamos que estábamos más contentos con ese resultado. El seguimiento no lo estamos haciendo con Doppler, lo estamos haciendo de manera clínica. Vemos al paciente nuevamente a los 3-4 días, hacemos un control al mes y miramos cómo va el crecimiento testicular. Aquí más que todo es un seguimiento clínico del crecimiento testicular, más que el mismo Doppler. Y no lo estamos haciendo por Doppler en el protocolo que tenemos, sino básicamente tener el crecimiento testicular y a los 3 meses hacer una ecografía para mirar ese crecimiento testicular cómo va. Básicamente es como lo estamos haciendo, pero no estamos haciendo ningún Doppler a las 24 o 48 horas para mirar a ver si hay irrigación o no. Eso es como lo estamos manejando, doctor Tinoco. Muchas gracias, doctor Larios. Bueno, muchísimas gracias, doctor Larios, por sus conclusiones, pues bastante importantes para nuestra formación. No sé si el doctor Tinoco quiere agregar algo más, el doctor Luengas, alguno de los instructores o de nuestras compañeras y compañeros. No, yo creo que el doctor Larios nos dejó todo muy claro. Muchas gracias por su compañía y por su asistencia. Hay una pregunta de una de las doctoras de pediatría. Me dice que quiere saber que si ellos pueden realizar la detorsión manual. Sí, claro, lo pueden hacer si saben muy bien el manejo. Es una maniobra complicada. La detorsión es coger el testículo y llevarlo. Primero hay que saber hacia dónde giró, que es la parte complicada de hacer la detorsión. Y de acuerdo a eso, hacerlo en contravía de las manillas del reloj. Es básicamente como se debe hacer. Es más fácil hacer la detorsión en pacientes ya adolescentes que en los niños pequeños. En los niños pequeños hacer detorsión prácticamente imposible. O sea, tener el testículo en la mano, diferenciar sus estructuras, tener claro el cordón espermático, tener la localización que el deferente es posterior para hacer el giro, es imposible. Está dado más para pacientes ya con un Tanner 5, Tanner 6, pero en pacientes menores no se debe hacer. Pues no se puede hacer porque es muy difícil en un niño que tiene el escroto ascendido, el testículo ascendido, poder hacer la detorsión. Pero claro, el que se lo sepa hacer, perfecto. Y tenemos otra pregunta por acá, refieren Alejandro Navarrete, que quisiera saber cómo enfocar o en qué caso se debería sospechar de una torsión testicular en un paciente que presenta una criptorquidia. Muy buena pregunta, eso tenemos que también, sí. Básicamente, los casos de testículo no descendido que hemos visto con torsión testicular, el paciente consulta
por induración y dolor en la región inguinal. Ese es su motivo de consulta. Entonces, esos son pacientes que cuando uno los examina, se alcanza a tocar el testículo cuando es palpable, ¿no? Cuando es un testículo no descendido palpable, se siente la induración, es doloroso esa área inguinal, y así se debe hacer el diagnóstico. El problema es del testículo no palpable, que hace poquito tuvimos uno, creo que fue en el infantil en Santa María del Lago, no me acuerdo en cuál de los dos, y fue un testículo no descendido, no palpable, y pues el diagnóstico fue por la paroscopia porque se entró a evaluar como un abdomen agudo por la paroscopia para mirar la causa y ahí estaba la pelota necrótica. Entonces es muy, muy complicado en el testículo no descendido, porque estos dolores abdominales que se les hace cuanta cosa y no pasa nada, pues muy seguramente con la laparoscopia se va a hacer el diagnóstico. Y el no descendido palpable, dolor e induración a nivel inguinal. Es como una hernia, la sensación de una hernia inguinal encarcelada. Creo que hemos operado casos de hernias inguinales encarceladas y entra uno y lo que encuentra es un testículo torcido ahí en la ingle. Sí, por eso ese abordaje inguinal es clave en estos casos. Y pilas con los linfomas testiculares. Es dentro de los goles que le mete a uno el escroto agudo, están los linfomas testiculares. Carlos Gubay levantó la mano. ¿Quiere hablar algo? Hola, buenas noches. Yo soy Julián Jiménez, yo estoy con Carlos. Yo soy residente de la Universidad General ya de último año y tenía una pregunta. En los pacientes que son llevados a parche, ¿qué lo hace pensar a uno que a futuro, o en el seguimiento intrahospitalario, van a requerir una orquiectomía finalmente? El grupo de pacientes que irían para orquiectomía son los que clínicamente no evolucionan bien en las primeras 72 horas. El paciente que persiste con dolor, que persiste más edematizado, muy seguramente se va a comportar como un absceso, pues ese paciente va a terminar en orquidectomía de manera aguda. De manera tardía, no veo una indicación clara de hacerle orquidectomía a estos pacientes. Tendría que tener una atrofia muy severa o algún dolor testicular crónico que implicaría hacer la orquidectomía, pero de manera aguda, eso sería la parte clínica. El caso que les comenté que dijimos, bueno, hagamos el parche, pensábamos que a las 48 horas el paciente iba a estar muerto de dolor, inclusive el testículo empieza a salir por la herida escrotal. Entonces se expone el testículo y uno alcanza a ver ahí el testículo absolutamente necrótico, oliendo mal, eso se vuelve como un absceso. Entonces esa sería la indicación de orquidectomía. O sea, ahí uno no se puede guiar por un Doppler. O sea, el mensaje no es pedirle un Doppler a las 48 horas y si el Doppler sale sin irrigación, sáquelo. No, hay que mirar a ver cómo va evolucionando. Entonces, como que el mensaje es más la evolución clínica del paciente a cualquier resultado de Doppler. Y por eso no le pedimos Doppler, porque el Doppler no nos va a ayudar mucho a evaluar eso. Muchas gracias, profe. ¿Alguna otra duda o pregunta para el doctor? Bueno, doctor Larios, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias también a los asistentes. Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, con un nuevo tema que va a estar a cargo de Colsubsidio Infantil. Gracias por la invitación. Feliz noche para todos. Gracias. Muchas gracias, muy amables. Gracias, doctor. Laura, muy bien, gracias. Gracias, doctor.